felicidades hay alguna mamá. No, si no, felicidades a sus mamás de todas maneras, ¿no? Vamos a hablar sobre la sepsis. Es la patología que produce más muertes en el mundo, tanto en los adultos como en los niños, ¿no? Lamentablemente la sepsis es una patología silenciosa, ¿no? Muchas veces pasa desapercibida o cuando ya se trata muy tarde, ¿no? Así es. De ahí que hace un tiempo nació el concepto, avanza con la flechita, ¿da? No da, ahí está. Entonces, viendo ese impacto grande que existe sobre la población mundial, entonces se ha creado un proyecto que se llama Proyecto Sobreviviendo Sepsis, que hay sobreviviendo sepsis tanto en adultos como en niños. Entonces ha ido evolucionando paulatinamente este proyecto y cada vez hay recomendaciones que se van planteando cada año, la siguiente o cada cierto tiempo. Un típico ejemplo, digamos, un paciente imaginario de 10 meses de edad que viene, ¿no?, de la provincia generalmente, ¿no?, y que presenta un cuadro de gastroenteritis, una diarrea común, 6 a 7 veces, vómitos, ¿no?, un contenido alimentario al primero y después ya no tanto, alzas térmicas no cuantificadas, ¿no?, y acude a un hospital X. Se le hidrata, ¿no?, le dan las sales de rehidratación, pero el paciente continúa con diarrea y va empeorando su cuadro, ¿no?, y comienza a manifestar una respiración de Kussmaul, ¿no?, cianosis, ya nos está hablando de signos de hipoperfusión, ¿no?, y es trasladado a un hospital de tercer nivel. Así que ese es el típico caso clásico, digamos, que nos va a presentar en un paciente con probable sepsis. Es la causa de muerte más importante en terapia intensiva en todas partes del mundo, donde hay buenas estadísticas en Europa o Estados Unidos. Se habla de 2.000 nuevos casos por día, en una población de 300 millones de habitantes más o menos, o sea, es significativo, ¿no? Muchos de ellos son inmunosuprimidos, cada vez hay poblaciones más inmunosuprimidas, incluso por el mismo abuso de antibióticos, que vamos a hablar un poco más. La mortalidad de la sepsis, ya grave, cuando ya está establecida, está arriba del 30 al 50%, o sea, es muy alta con relación a otras patologías. Entonces, la Asociación de Medicina Crítica Pediátrica y la Sociedad de Medicina Crítica de los Estados Unidos hicieron un primer consenso el 2016 y el último lo han modificado para el 2024. ¿Qué diferencias hay entre esos consensos? La siguiente. Las definiciones han ido cambiando un poco. El consenso del 2016, fundamentalmente el primer consenso que se realizó, nos hablaba del síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, ¿sí?, donde nos presenta algunos parámetros importantes, ya como la temperatura, los signos vitales como la frecuencia cardíaca y respiratoria, o presencia de leucocitosis o, en todo caso, leucopenia, o un aumento de los neutrófilos inmaduros, ¿no? La presencia de dos signos de estos podría considerarse una sospecha de sepsis. Ese era el primer concepto. La siguiente. Y posteriormente ya decían, sepsis es si logro obtener esa respuesta inflamatoria y además puedo cultivar y puedo encontrar un germen. Si encuentro al germen, ya estamos hablando de que es una sepsis probada, ¿no? Si no, decimos que es una sospecha de sepsis, ¿sí? Si se prosigue el proceso, ¿no?, entonces ya hablamos de una sepsis grave, donde ya hay una afectación ya isquémica de los órganos, entonces hay disfunción, hipoperfusión e hipotensión generalmente. Entonces va progresando. La siguiente. Y por último hablamos del choque séptico, ¿no?, en esa clasificación, cuando ya manifiesta hipotensión y una alteración del estado mental bastante profundo, y el último paso, que es la falla multiorgánica, que determina la muerte generalmente de más del 99% de los pacientes. Sí. Sin embargo, han aparecido nuevos conceptos hace 2 años, ¿no? Entonces, es difícil aplicar esos conceptos a veces en menores de 18 años, pero se ha puesto como un límite ya desde el nacimiento hasta los 18 años, evitando los menores de 37 semanas, los prematuros. Porque los prematuros son un caso diferente, especial en términos generales, ¿sí? Ya no se está aplicando mucho el CIRS como parte del diagnóstico, pero sin embargo, ojo,
no quiere decir que esté fuera de contexto, porque si vivimos nosotros o estamos trabajando en una población donde no tenemos acceso a ciertos laboratorios, tal vez lo más fácil que tengamos a la mano para sospechar sea el sepsis, ¿ya? Ya se ha quitado el término de sepsis severa, porque ya implica falla multiorgánica. O sea, ya está serio, ya está afectando a los otros órganos, ¿no? Entonces, lo que más se está utilizando ahora es el score de Phoenix, ¿no? Que les voy a mostrar en breves instantes, en el cual se habla ya que si tiene un mínimo de 2 puntos, ya deberíamos sospechar de que hay algún proceso infeccioso profundo. El shock séptico también ya no se lo maneja. ¿Por qué? Porque está ya implícito en el score de Phoenix como falla cardiovascular. ¿Y qué eso es, no? El shock séptico ya básicamente es cuando se han superado todos los mecanismos compensatorios, ¿ya? Y el paciente ya entra en una falla cardiovascular inicial y posteriormente a la falla multiorgánica, ¿no? Los niños con infección lejana al origen ya significa paciente de alto riesgo. ¿Por qué? Porque esto nos está diciendo de que hay una siembra hematógena, ¿verdad? Entonces, si tiene una herida aquí y el paciente tiene un cuadro séptico, nos está diciendo que eso ha ingresado a la sangre y ha llevado a todos los demás órganos. La siguiente. Entonces, ¿qué es importante? Una detección precoz y precisa, lo más antes posible, ¿ya? Y para eso nos presentan algunas herramientas en el score de Phoenix. Se han hecho estudios de precisión y sensibilidad, y tienen una precisión arriba del 90 y una sensibilidad arriba del 90%, o sea que es bastante importante, ¿no? Y se ha hecho un estudio en más de 3 millones de niños antes de aprobar este score de Phoenix ya pediátrico. Si nosotros utilizamos bien estas herramientas, ¿no? Y tenemos un buen entendimiento de la fisiopatología, entonces vamos a poder manejar mejor estos pacientes. La siguiente. Entonces, el CIRS, como les dije, ya no se está utilizando mucho en muchos países desarrollados. Sin embargo, no ha quedado fuera ya de, digamos, la nomenclatura que se utiliza todavía dentro de estas recomendaciones. La siguiente. Este es el score de Phoenix. Parece complicado, pero no es tan complicado. Nos habla de la frecuencia respiratoria, nos habla del estado cardiovascular, nos habla de la presión arterial media, algo que no se utilizaba mucho y es muy importante. La presión arterial media, no la aritmética, ya saben, la corregida, ¿verdad? Nos habla de la coagulación y del estado neurológico que les había mencionado. En función a estos 5 parámetros, se le da una puntuación desde 0 hasta 3. Pero fíjense que para poder nosotros realizar la evaluación respiratoria necesitamos el PAFI. O sea que obligatoriamente, ¿qué tengo que hacer? Una gasometría. O sea que si veo un paciente séptico y nadie le ha hecho la gasometría, siempre les digo a mis alumnos, quiere decir que no estamos trabajando a ciegas, ¿sí? Para nivel cardiovascular, obligatoriamente tengo que hacer un lactato, porque ese es el signo indirecto que me está diciendo que hay acidosis metabólica con anion gap aumentado con acidosis láctica, quiere decir que hay hipoxia tisular. Me está confirmando que falta oxígeno en los tejidos, entonces es obligatorio realizar esto. Tendré que medir las presiones y valorar de acuerdo a la edad del paciente, porque varían, ¿no?, de acuerdo a la edad las presiones medias, y tendré que hacer un panel, además de todo que vamos a hablar después, tengo que hacer de coagulación, sí o sí, porque se ha visto que cuando hay estos procesos infecciosos serios, ya el sistema de coagulación es uno de los primeros que queda afectado. Entonces esto me va a servir para determinar la gravedad, ¿no? Entre ellos, obviamente, plaquetas, TP, INN, TPTTA y el dedímero. El dedímero ¿qué es el dedímero? Es un marcador. ¿Quién sabe? Fibrinolítico. ¿Ah? De la fibrinolisis. Es un elemento que queda después de que hay fibrinolisis. O sea, se han formado coágulos y se están lisando y nos queda el dedímero. Igual la concentración de fibrinógeno, para ver si se está consumiendo mucho. Y neurológicamente podemos utilizar la escala de Glasgow, ¿sí?, pediátrica ajustada obviamente, y nos está diciendo si está más de 10, menos de 10, o si las pupilas están fijas, menos de 3, que ya básicamente nos dice que el paciente puede tener muerte cerebral. Entonces, en función a esto, nos está dando
ya ciertos parámetros que nos van a permitir ya evaluar al paciente de entrada. La siguiente. ¿Qué factores de riesgo? Cada vez hay más, ¿no? Especialmente que ahora los pacientes pueden estar por tiempo prolongado en el hospital. Pacientes en quimioterapia, pacientes que tienen cardiopatías, etc. Hacemos cada vez más procedimientos invasivos, catéteres centrales, etc., ¿no? Y la nutrición, que es un estado importante, que ya utilizamos cada vez más nutrición parenteral. Y esto que quiero que puedan ver, el uso prolongado de antibióticos. Cada vez hay más uso de antibióticos irracionalmente, ¿no? Solo para que darles una idea, un curso de antibióticos te produce una disbiosis, ¿no? O sea, una afectación de más o menos, tardas 3 meses en recuperar. O sea, si a un paciente le estamos dando con cierta frecuencia, lo mantenemos inmunosuprimido ya por antibióticos. La siguiente. Entonces, ¿qué es la sepsis? La sepsis es un sistema amplificado de respuesta. O sea, ¿qué quiere decir? Al inicio tenemos una homeostasis, un equilibrio, pero al igual que lanza una piedrita en un estanque de agua, se van amplificando las ondas. Eso es lo que sucede. Primero va a haber inflamación local, luego hematógenamente va a diseminarse la inflamación, y no estoy hablando ni siquiera del germen, la inflamación, y luego hay una disfunción. O sea, se va amplificando cada vez más. ¿Qué mediadores? Hay muchos mediadores. Hay más de 50 mediadores descritos. Pero entre los 3 más importantes está el factor de necrosis tumoral alfa. Es probablemente el más importante. Fíjense las funciones que cumple, ¿no? Además de llamar a otro tipo de crear liberación de otras interleucinas, de llamar a los neutrófilos, también incrementa la permeabilidad capilar. El factor activador plaquetario, o sea que las plaquetas no son solamente ya un tapón que existe en los vasos, sino tienen muchísima importancia en la inflamación, ¿no? También ayudan a degranular o a llamar a los neutrófilos en su actividad y atracción de eosinófilos. Y la interleuquina 1, la 1 beta que nos da fiebre, la 1 que generalmente es también una de las más importantes, que va a hacer que vengan muchas otras células fagocíticas, ¿no? Y va a estimular tanto a la IL-2 como a la IL-6 incluso, que también están ingresadas. Entonces, hacer un resumen de todo eso, pasaríamos toda la clase de inmunología básicamente, pero tienen que acordarse de estos 3, la siguiente. Y para que funcionen estos, tiene que haber receptores. Es que no hay inflamación si no hay receptores. Entonces, los receptores que más se hablan, por ejemplo, son CD14, que se encuentran en los macrófagos y que son activados por los lipopolisacáridos de las bacterias, ¿no? De los diferentes tipos de germen, pero no solo por las alveobacterias. Y favorece a la liberación de los 2 agentes que habíamos dicho más importantes de inflamación. Hay otros como el receptor A, que también favorece a la liberación interfero. Así de compuestos como el factor de necrosis tumoral. Bueno, ¿cómo se da la disfunción del órgano? Por 2 procesos. Primero, acuérdense siempre, endotelitis. ¿Qué quiere decir? El endotelio está afectado, y si está afectado, la permeabilidad del endotelio está afectada. Como consecuencia de ello, ingresan y salen sustancias que nos van a producir daño dentro de la célula, y por otro lado también nos puede provocar daño a la distancia de otros órganos. Y segundo, es el daño mismo que produce el choque, ¿no? O sea, esa inestabilidad hemodinámica que va a disminuir la perfusión de órganos vitales. La siguiente. Entonces, si hiciéramos más o menos un resumen de cómo sucede esta amplificación, comienza con un microorganismo, un patógeno que ingresa a la sangre, activa generalmente a los primeros defensores que tenemos de la inmunidad, que son los monocitos y los macrófagos. Estos liberan todos esos mediadores de la inflamación que ya hemos mencionado, y por 3 cascadas nos producen el daño final. Por un lado activa el sistema de complemento y la coagulación. Por otro lado hay liberación del óxido nítrico, por eso el paciente se pone hipotenso, caliente, rubicundo, y metabolitos del ácido araquidónico como las prostaglandinas y los leucotrienos y los tromboxanos. Todos ellos que producen lo que habíamos dicho, lesión endotelial o endotelitis. Y como consecuencia de ello hay el síndrome de permeabilidad capilar, ¿sí?
agregación de plaquetas y una vasodilatación marcada. Así. Ahora, ¿todas las respuestas inflamatorias son iguales? No, no habían sido. Entonces se planteó este cuadro, ¿no? En el que dice, en algunos predominan un grupo ya de elementos inflamatorios y en otros predomina otro grupo. Y como consecuencia de ello, se producen 4 síndromes diferentes. O sea, el cuerpo no siempre reacciona de la misma manera. En algunos hay una reacción sistémica que es la que he descrito hace un rato, ¿sí? Como un gran incendio. En otras tiene más incendio, digamos, es proinflamatoria. Realmente hay una activación de muchos sistemas inflamatorios en el organismo. Hay otros que son antiinflamatorios o depresivos. Entonces hay algunos bebés, por ejemplo, especialmente prematuritos o en niños lactantes o desnutridos, que no van a tener gran fiebre, no van a tener gran leucocitosis, más bien puede que tengan leucopenia, bradicardia, bradipnea, o sea, están inmunosuprimidos o está suprimida su reacción, ¿me entiendes? O puede haber una mixta, ¿no? Y de ahí nacen los síndromes ya que le llaman el caos, o sea, la sepsis produce un caos, ¿no? En algunos donde el compromiso cardiovascular es más importante, donde el CIRS predomina. En algunos donde es la homeostasis, el medio interno es el que está afectado, sodio, potasio, bombas, etc. En otros donde la muerte celular está dirigida fundamentalmente y que tiene muy mínimo, o sea, directo está yendo a la célula, a destruir la célula. No hay tanta inflamación, pero está yendo a destruir la célula. En algunos que más conocemos, como el CIRS predominantemente, y algunos que hay una respuesta inflamatoria suprimida. La siguiente. Entonces, hablemos etiológicamente, varía un poco de acuerdo a la edad. Los gram negativos predominan en el periodo neonatal, ya saben, ¿no? Exceptuando el Streptococcus galáctea, que es gram positivo. Posterior a los 3 meses van incrementando los gram positivos, siendo el Streptococcus pneumoniae, el Haemophilus los más importantes, ¿sí? Pero también en este periodo puede haber algunas sepsis tardías que llamamos de recién nacido. O sea, puede haber también unos gram negativos, especialmente si hay urosepsis. Y ya posteriormente, y pasados los 3 meses, generalmente predominan los gram positivos en términos generales, ¿sí? Siendo entre el estreptococo y la influenza y el Haemophilus influenza entre los más frecuentes. Aparecen las neiserias en nuestro medio. Tenemos mucha suerte de que no hay mucha neisseria meningitidis, porque es una enfermedad terrible. La siguiente. Bueno, entonces hablemos un poco de la hemodinamia, ¿no? Los mecanismos hemodinámicos que van a conducir a aquello que decíamos, el shock séptico o esa sepsis grave. La siguiente. ¿Qué es lo más importante? Y esto métanse a la cabeza. La única manera de diagnosticar shock es ácido láctico. ¿Sí? Por ahora. ¿Sí? A no ser que tengan maestría en ecografía y me puedan medir el gasto cardíaco en el corazoncito y ahí ya puedan hacerlo más rápidamente. Pero no. La presencia de oliguria y esto. Alteración del estado mental. Paciente con alteración del estado mental, métanse a la cabeza, está descompensado. ¿Sí? Todos los mecanismos compensatorios son para mejorar la función cardíaca y neurológica. La siguiente. Entonces, la presión arterial es importante, hemos dicho, ¿sí? En niños mayores de 2 años, generalmente utilizamos presión sistólica menor de 90, podríamos decir. Pero en los más chiquititos, por ejemplo, en un prematuro que tengo ahorita de 34 semanas, por ejemplo, su presión arterial media es aproximadamente 55 y la sistólica no supera los 70 normalmente. Entonces puede variar de acuerdo a la edad. ¿No? Podríamos utilizar una presión arterial sistólica ya menor en todo caso a 40 milímetros para la edad, ¿no? Pero, como les digo, si tengo 70, 40 de diferencia no es aplicable, ¿no? La siguiente. Bueno, ¿qué características tiene el shock séptico? Habíamos dicho que libera óxido nítrico. Y el óxido nítrico, factor de relajación vascular, produce vasodilatación. Como consecuencia, al inicio es un shock caliente, ¿no? Pulsos rápidos, taquicardia, temperatura puede estar alta o baja, ¿sí? Y un gasto cardíaco aumentado. O sea, es hiperdinámico de entrada. Pero a través de los días, a medida que avance, si nosotros dejamos progresar, este paciente se va a volver frío.
poquito comparando con los otros tipos de shock, ¿no? Con el hipovolémico y el cardiogénico, ¿sí? Que ambos son fríos. La diferencia es, este tiene, por lo general, un gasto cardíaco también disminuido, ¿sí? Muy parecido al hipovolémico, pero este responde a fluido y este no responde. La siguiente. Bueno, este es un caso de púrpura fulminante. El meningococo es probablemente de las bacterias más fastidiosas en cuanto a la sepsis. Como les decía, no hay mucho, pero en nuestro país está el neumococo, y el neumococo también da unos procesos sépticos muy importantes, igual que el Escherichia coli, ¿sí? Entonces, ¿qué diagnóstico diferencial? Sí, podríamos tener otro tipo de infecciones, ¿sí? Meningitis, enfermedades virales. Con el COVID ha habido mucha similitud, en muchos casos la respuesta inflamatoria, encefalitis, reacciones vacunales rarísimas, pero sí inflamación mediada por toxinas, procesos cardiopulmonares, neumonías, embolias, insuficiencia cardíaca, arritmias, pericarditis, miocarditis, todas ellas te dan bajo gasto, por tanto podría ser sospechoso de un proceso séptico. La siguiente. Procesos endocrino-metabólicos, insuficiencia suprarrenal, ¿no? Alteraciones o la diabetes insípida o la mellitus, el síndrome de Reyer cuando utilizamos aspirina, que no deberíamos, procesos gastrointestinales, desde vólvulos con obstrucciones, invaginaciones, apendicitis, peritonitis, etc. Entonces, la siguiente, si nos damos cuenta, realmente hay muchas patologías que pueden simular, ¿no? En todo caso, una sepsis inicial, ¿no? La anemia, crisis de secuestro esplénico, las leucemias, a veces vienen con 30,000 leucocitos y ahora, ¿será leucémico o será que está con una respuesta inflamatoria alta? O neurológicos, ¿no? Entonces, de todas maneras, siempre tenemos que mantener nuestra mente amplia para hacer nuestro diagnóstico diferencial. La siguiente. Este es uno de los cuadritos que muestra, por ejemplo, en sepsis, en las últimas recomendaciones que han dado para este consenso para sobreviviendo sepsis del 2026, en abril ha salido recién. La foto que he conseguido no es tan buena, pero no importa. Lo que me interesa es que sepan que lo primero que hay que hacer es monitorizar al paciente. ¿Qué monitorizo? 7 parámetros. Corazón, o sea, sistema cardiovascular. Monitorizo la presión arterial, el estado neurológico del paciente, la química sanguínea, la función renal, ya entre los más importantes. Entonces tengo que monitorizar continuamente todas esas funciones, ¿no? La siguiente. Entonces, ¿qué parámetros hemos dicho? La presión arterial, sí o sí, no nos queda otra. La frecuencia cardíaca, deberíamos colocar un catéter vesical para medir la diuresis horaria, a un electro para ver si hay arritmias, porque hemos dicho que el medio interno va a estar alterado, puede tener hipercalemia si está con una acidosis, una hipercalemia muy seria. La ideal sería poder medir la presión capilar pulmonar, hoy en día ya no se utiliza mucho, y el gasto cardíaco se lo mide hoy en día más que todo por eco-Doppler, ecocardiografía Doppler. Y ahora hay lo que se llama sistema bedside, ¿no? O sea, ya hay equipos de ecocardiografía Doppler que son chiquititos, compactos, que ya se mide ahí mismo, ¿no? Al lado del paciente, y se va monitorizando continuamente este gasto. La siguiente. Otros parámetros que haríamos en cualquier otro paciente que esté crítico, ¿no? Y una monitorización analítica, ¿no? Desde hemograma, electrolitos, pruebas de función renal, hepática, etcétera, etcétera, grupo sanguíneo, porque es muy alta probabilidad que vaya a recibir transfusiones. La siguiente. Bueno, pero ¿qué es de los laboratorios? ¿Qué es lo más importante? Cultivar. Ahorita está de moda, ¿no? Protein Chain Reaction, ¿no? La cadena de polimerasa. Todo el mundo hace PCR. Pero a ver, te voy a hacer una pregunta. Te hago un hisopado nasal y te sale PCR positivo para neumococo. ¿Significa que tienes una enfermedad invasiva de neumococo? En absoluto. Si te hago en orina y te sale positivo para Escherichia coli, ¿significa que tienes una? No necesariamente. ¿Por qué? Porque lo que hace es encuentra una parte de la cadena nada más. O sea, está identificando que hay la parte de una cadena, pero no dice de que hay realmente una actividad. Ya. Entonces, los cultivos todavía no han sido superados.
hay que cultivar todo orificio, toda secreción, todo lo que quieran. Esta es la mejor manera, porque de esta manera detecto cuál es el germen y la sensibilidad con la que voy a atacar, con el antibiótico que voy a dar. Obviamente, como les digo, si es necesario incluso tengo que hacer una punción lobar y hacer un cultivo ya de líquido cefalorraquídeo. La siguiente. Entonces, fíjense cómo te van mostrando y te dicen, el tiempo es oro, ¿no? El tiempo es oro. Hay que reconocer lo más antes posible. Le llaman la hora, ¿no? La hora de oro, le dicen. Porque en esa primera hora, primero tendría que ya tener un diagnóstico de sospecha, y si está choqueado, de choque séptico, ¿no? En esa primera hora tendría que haber hecho todos los laboratorios y debería haber comenzado con antibióticos. Así de rápido, ¿no? Y tratar de diferir lo menos posible. Durante esa hora ya les he dicho, ¿qué es lo más importante? Gasometría y lactato sérico. Ya a partir de ahí vamos a los siguientes procesos y vamos a ir desglosando. Lo voy a hidratar, ¿no? Después de hidratarlo, le haré todos los laboratorios paralelamente y vemos después si no hay respuesta a esto, si vamos a utilizar vasoactivos, ¿sí? Y si tenemos ecocardio, le haremos un ecocardio lo más antes posible. POCUS le llaman, ¿no? Le llaman ultrasonido al pie de la cama, que eso es lo que se está haciendo en muchas terapias intensivas, ¿sí? Y trataremos de medir ya la saturación central venosa de oxígeno, ¿no? Con un catéter central y medir para ver más o menos con cuánto de oxígeno está volviendo. Porque si vuelve con mucho oxígeno, ¿es bueno? No está consumiendo. Si vuelve con un oxígeno muy bajo, ¿es bueno? Tampoco. Quiere decir que está consumiendo demasiado. Entonces, es muy importante saber el consumo de oxígeno que hay en la siguiente. Entonces, el abordaje tiene que ir desde lo que les dije, desde el Phoenix, ¿no? Para determinar si tiene o no tiene. Después tengo que hacer todos los laboratorios, cultivos y todas las situaciones iniciales. Luego el manejo del choque, porque no puedo mantenerlo al paciente choqueado durante mucho tiempo. Luego tendré que hacer otro tipo de diagnósticos y tendré que hacer, si es necesario, ya la reanimación hemodinámica, las transfusiones de sangre, etc. Y por último, ya tengo que crear programas, y esto incorporan, de prevención, ¿no? Porque nada de esto sucedería si hubieran programas de prevención. La siguiente. Bueno, no existe una terapia específica, ¿sí? Por eso es que es tan peligroso, ¿no? O sea, ¿qué es importante? Mantener el estado hemodinámico del paciente. Mantener una presión arterial media adecuada al paciente con un consumo de oxígeno adecuado, ¿sí? Entonces hay que optimizar la perfusión. Hay que erradicar la fuente de la infección lo más antes posible. Entonces, ¿qué tipo de antibióticos? Como no sabemos al principio qué tipo de germen es, usamos combinaciones que cubran gram positivos y gram negativos. Por lo general utilizamos cefalosporinas de tercera generación si sospecho del sistema nervioso central, que debería sospechar, y generalmente lo combino con algunos aminoglucósidos, como la micacina, digamos, o la gentamicina, pero fundamentalmente las cefalosporinas. Voy a cubrir tanto gram negativos y gram positivos. Ojo, si el paciente tiene un problema abdominal, o sea, sospecho de perforación, enterocolitis necrotizante, obstrucción, entonces tengo que pensar también hay gérmenes anaeróbicos. Si es en la parte de arriba, son anaeróbicos gram positivos. Entonces, ¿qué le daré fundamentalmente? Clindamicina. Si es anaeróbicos más inferiores en el intestino delgado, grueso, probablemente son más gram negativos, entonces podría utilizar metronidazol, además de esos dos genes, la triple cobertura. O sea, lo importante es que sepan lo que están haciendo, no de memoria, porque veo muchos casos que les dan los 3 de entrada, ¿no? Y no tiene sentido. Lo estoy inmunosuprimiendo más al paciente. La siguiente. Por tanto, lo que les dije, tienes menos de 1 hora para darle antibióticos. Entonces tienes que hacer los laboratorios, tienes que hacer todo en esa hora y comenzar el antibiótico lo antes posible. ¿Por qué? Hemos visto que esto es una respuesta amplificada. Y se ha visto que incluso con 1 o 2 dosis de antibiótico eliminamos la bacteria de la sangre.
especialmente cuando son hematógenas, ¿no? Cuando no es una herida con pus, aquí digamos, ahí va a seguir sembrando, ¿no? Pero cuando es una diseminación hematógena, una translocación bacteriana, un germen que ha pasado del riñón hacia la sangre, una sepsis urinaria, con una dosis a veces ya esterilizamos de la sangre. Pero la respuesta inflamatoria no la hemos parado, eso sí. Entonces, cuanto más tiempo le dejo al germen actuar, la respuesta inflamatoria va a ser más fuerte. La siguiente. ¿Qué medidas de reanimación inicial? El ABC que ya todos conocen. Tienen que favorecer una buena oxigenación, ¿sí? Establecer accesos vasculares lo más antes posible. Se habla de 2 vías periféricas, pero es fácil decir y difícil hacer, ¿no? Muchos pacientes ya vienen muy clampeados, como diríamos, con una vasoconstricción profunda. Entonces, en esos casos, podríamos pensar en catéter venoso o podríamos pensar en incluso una línea intraósea, como cuando les hablé de deshidratación severa, ¿no? Una línea intraósea, ¿para qué? Para darle cargas de volumen. Las cargas de volumen son 20 ml de cristaloides, mejor si son cristaloides balanceados. ¿A cuál se llaman cristaloides balanceados? Ringer lactato generalmente, ¿sí? Porque tiene, además de sodio, tiene un poquito de potasio, tiene un poco de lactato, ¿sí? En cambio, lo que no se utiliza de entrada son los coloides. ¿Por qué? Si el coloide funciona muy bien, hablamos en deshidratación, por la endotelitis. Si el endotelio está mal, el coloide va a salir afuera y en vez de mantener el líquido dentro del espacio intravascular, va a jalar al espacio extravascular. Si sospecho que tiene un problema cardíaco, solamente le voy a dar 10 ml por kilo los bolos. Si es muy desnutrido el paciente, también le voy a dar 10 ml para no sobrepasarme con volumen y causarle mayor inestabilidad hemodinámica. La siguiente. Entonces es lo que nos dice este cuadro que ellos plantean. Entonces, ingresa a emergencia o UCI, y lo primero que hay que es dar fluidos. Si esos fluidos no funcionan, debería ir a un lugar donde podamos monitorizarle, como la UCI, y ya deberíamos pensar en vasoactivos. Y dependiendo de esa respuesta, va a continuar el resto del manejo, la siguiente. Entonces, el ABC, en muchos casos tenemos que intubar al paciente, eso es cuando era joven yo todavía, ¿no? Es mejor intubar, ¿por qué? Porque al ayudarle ventilatoriamente al paciente, le disminuye el consumo metabólico, y al disminuir el consumo metabólico, disminuye sus requerimientos de oxígeno, y además garantizo que le voy a dar el oxígeno suficiente para que esté bien el paciente. La siguiente. ¿Qué otros líquidos podríamos utilizar? Como les decía, los coloides. Puede ser coloides naturales como la albúmina, digamos, o podrían ser artificiales como el etilamidón. Ya, sin embargo, hay que tener mucho cuidado, como les dije, los coloides. En todos estos pacientes generalmente terminamos colocando un catéter central. Es importante, porque lo que quiero medir es la presión de llenado. Vamos a hacer un ejercicio, paréntesis. El gasto cardíaco, ahí estábamos hablando ayer con mis alumnos, ¿el gasto cardíaco es igual a qué? Frecuencia cardíaca por volumen sistólico, ¿sí? Y estos dos dependen de qué? De la precarga y la poscarga. Poscarga es resistencia y precarga es llenado. Entonces quiero saber el llenado. Entonces la única manera de saber el llenado es tener una presión venosa central, ¿no? Si está menos de 10, dice, empujemos un poquito más de fluido que sube entre 10 y 15 más o menos para mantener una buena presión de llenado. Siempre y cuando ese corazón esté bien. No sobrepasarme tampoco mucho más, porque si sobrepaso 15, 16, 17, sobrecargo, la ley de Frankenstein fracasa, ¿no? el corazón y puedo causar insuficiencia cardíaca. ¿Le voy a dar digoxina? No, no sirve. Pierdo mi tiempo. ¿Por qué? Porque la digoxina, uno que es altamente tóxica, en casos, y muchos cuando tienen acidosis metabólica, que tienen hipercalemia, y la digoxina puede dar mayor toxicidad. Entonces tengo que pensar en vasopresores. La siguiente. Fracaso con los líquidos, paso a los vasopresores, ¿no? Entonces, inicialmente, como les decía,
esta cadena de medicamentos que puedo ir utilizando, que los vamos a ir describiendo, ya van a ir ayudándonos de acuerdo a las necesidades del paciente, ¿sí? Ahora, algo que es importante, y esto quiero que se metan a la cabeza, las recomendaciones dicen, si estoy en el Chapare y no tienes catéter venoso central, ¿comienzas con vasoactivos? ¿Qué opinas? ¿No? ¿Y si es tu hijo? ¿Y sabes que se va a morir? ¿Ah? Sí. Las recomendaciones dicen que sí, hasta que podamos conseguir un acceso central. O sea, no escatime. Lo único que tienen que hacer es documentar. Paciente hipotenso, descompensado, le hemos puesto 3 cargas, no funciona, boom, le comienzo pues una infusión de adrenalina. Se acabó. ¿Sí? ¿Hasta cuándo? Hasta que ya se mejore un poquito su perfusión y venga alguien, le coloque un catéter central, ya sea en la subclavia femoral, o le haga una venotomía, un buen acceso, ¿me entienden? No podemos retrasar, y eso es lo que nos está diciendo las recomendaciones. Si necesito vasoactivos, comienza aunque sea por vía periférica temprana. ¿Está claro? La siguiente. ¿Qué catecolaminas conocemos? Simplemente una revisión rápida. El isoprotenerol se utiliza muy poco en reanimación en estos pacientes, ¿no? Tiene un efecto beta 1, beta 2. Ese es el que se utiliza más, digamos, es la dobutamina, que tiene un efecto beta 1, beta 2. Cuando digo beta 1, beta 2, ayuda más que todo al corazón. O sea, es inotrópico positivo y tiene cierto grado de vasodilatación. Pero también es cronotrópico positivo, o sea, produce taquicardia, ¿sí? Pero es muy importante, si tengo un paciente cardíaco, digamos, o tengo un paciente séptico, donde su función cardíaca está fracasando, porque hemos dicho que produce falla multiorgánica, ¿verdad? Entonces tal vez pueda ayudarlo con eso. La siguiente. Los otros dos, la dopamina, por ejemplo, es igual, un agonista importante de las catecolaminas, ¿sí? Tiene efecto alfa, beta y dopaminérgico. Es dosis dependiente. A dosis bien chiquititas tiene un efecto dopaminérgico que produce vasodilatación renal y esplánica. Me sirve cuando quiero mejorar la función renal, digamos, una dosis bajita. Tiene un efecto beta más o menos entre 5 y 10 gamas, o sea, inotrópico. Y tiene un efecto alfa más de 10 gamas. O sea que realmente si quiero un efecto que vaya a aumentar la resistencia periférica vascular para mejorar la presión arterial, necesitaría darle muchísimo más que otros medicamentos. Entonces, ¿será el de indicación, digamos, para un caso de un shock séptico? No. En cambio, la epinefrina o la adrenalina, que también tiene efectos alfa y beta, ¿sí? Generalmente entre 0,1 y 0,05 y 0,1 microgramos por kilo por minuto, tiene un efecto beta, también del corazón. Pero pasado los 0,2 ya comienza un efecto alfa, y eso es lo que queremos. Queremos que aumente el gasto cardíaco por su efecto beta, queremos que aumente la perfusión del sistema nervioso central, ¿no? Y claro, vaya a mejorar un poco la perfusión cuando hay isquemia renal o isquemia esplánica. Dosis muy altas, también me puedo ir al otro lado. Una vasoconstricción de los vasos renales y esplánicos y me puede causar isquemia, ¿sí? Sí. Y la otra que utilizamos bastante es la norepinefrina o noradrenalina, que tiene un efecto alfa mayor que beta, a diferencia de la adrenalina. Entonces, este es poderoso. Cuando el paciente viene vasodilatado, tal vez sea el de elección, ¿sí? El primero que podría dar. Ahora, hay estudios que dicen, ¿cuál es mejor? Igual que hay la polémica entre coloides y cristaloides, que creo que ya la polémica está disminuyendo. Lo mismo hay. Algunos dicen noradrenalina versus adrenalina. Cualquiera de los dos, el que tengan a la mano. ¿Sí? El que tengan a la mano. Esa es la idea. Sería el primer vasoactivo que utilizaría en un paciente con shock séptico. ¿Está claro? Cualquiera de los dos, adrenalina o noradrenalina. Y bueno, si tengo compromiso miocárdico, voy a utilizar ya medicamentos como la mirrinona o la amrinona, que no son catecolaminas, que son inhibidores de la fosfodiesterasa. Y fundamentalmente son inotrópicos positivos, o sea, nos ayudan a contraer mejor, además vasodilatan pulmonarmente y sistémicamente. La siguiente. Ya voy a acabar, ya te estás preparando para irte.
¿Qué es importante? Reducir muchas veces la poscarga. Porque si tengo un corazón que está sufriendo y tengo mucha vasoconstricción en algunos casos, ¿sí? Es malo también, porque ese corazón está trabajando contra ese aumento de resistencia. Entonces, en algunos casos utilizo vasodilatadores, nitroprusiato, bloqueadores de los canales de Cas, óxido nítrico, adenosina, en algunos casos. La siguiente. ¿Qué otro soporte podemos dar? Esteroides. Solo si el paciente ya está probado de que tiene supresión ya suprarrenal por corticoides. O sea, paciente que ha tenido recibiendo corticoides exógenamente por mucho tiempo. ¿Sí? En ese paciente, o sabemos que tiene una enfermedad suprarrenal, o sea, un Addison, ¿no? Naloxona experimentalmente en neonatos se está utilizando, ¿sí? Y la inmunoterapia que cada vez va creciendo muchísimo más, ¿no? La utilización, especialmente los monoclonales que se están utilizando muchísimo, ¿sí? Especialmente aquellos que van a afectar al causante inicial, que es el factor de necrosis tumoral, todo lo que vaya a inhibir. La siguiente. Entonces, la terapia adyuvante va a ir incrementando todo lo que hago la primera hora. Hemos dicho, vamos a darle líquidos, le voy a monitorizar, le voy a comenzar medicamentos, ¿no? Y después puedo darle otras cosas más. La siguiente. ¿Qué otras cosas más? Tengo que corregir la coagulopatía. Si hay gran consumo y le falta factores de coagulación, le pasaré plasma fresco congelado, ¿sí? Tal vez tenga que darle vitamina K en algunos casos, cuando son pequeñitos. Bloqueadores H, porque van a ser muchas veces una gastritis bastante importante. Hay que hacer diálisis si el paciente tiene insuficiencia renal lo más antes posible, porque también va a favorecer evitar el deterioro tanto del riñón como el resto del organismo, ¿no? Nutrición parenteral temprana, lo más antes, y enteral también, de acuerdo a cómo esté el paciente. El soporte ventilatorio, ya hemos dicho, y extraordinariamente el ECMO, ¿no? Que la ventilación de membrana de oxigenación en esos pacientes, especialmente que ya están más para allá que para acá. La siguiente. La mortalidad entonces es muy alta, como habíamos dicho, a pesar de todos los adelantos como conclusión, ¿no? Y lo otro es que esto nos refleja que no hay un tratamiento específico, sino es el todo. Por eso es que se ha hecho este consenso, ¿no? Para tratar de hacer pasos seguidos que nos permitan revertir este proceso en estos pacientes. La siguiente. ¿Sí? El pronóstico se ha visto que con bacteremia pura 5% de mortalidad. Pacientes con síndrome inflamatorio, con el anterior consenso, 10%. Sepsis, que ya tenemos la bacteria, 20%. Sepsis grave, o sea que ya se está choqueando, 30%. Shock séptico establecido, 50%. Y un síndrome de disfunción orgánica más del 95%. Siguiente. Entonces, ese es un breve pantallazo de lo que viene a ser la sepsis pediátrica y el manejo de la sepsis pediátrica en pacientes de este grupo etario. No sé si tienen alguna pregunta. ¿No? Entonces, sí, claro. Doctor, entonces en este caso, el uso de antibióticos estaría relacionado a que se da descontroladamente y no se cumple el tratamiento. Sí. ¿Y cada cuánto podría recibir un niño un antibiótico? El problema es que utilizamos muletillas en nuestro diario vivir en los consultorios. ¿Saben lo que es una muletilla? Un apoyo, ¿no? Una muletilla de lenguaje sería o sea, ¿no? O sea, es personas que van repitiendo una misma palabra para tratar de apoyar en el discurso. Pero utilizamos también muletillas mentales, ¿no? Entonces, si estoy inseguro y viene con su hijito y tiene fiebre, su gargantita está mal, le voy a dar amoxicilina y que vuelve en 10 días y no mejora. Esa es una muletilla diagnóstica. O sea, lo estoy tratando aquí, al papá o a la mamá, no lo estoy tratando al pequeño. Ese es un horror. Cada día, y ustedes se van a dar cuenta, y se deben dar cuenta, todo el tiempo. Su gargantita está mal. ¿Cuántas faringitis bacterianas existen en realidad? ¿Ya? No es ni no es uno de cada 10 pacientes que vemos con congestión faríngea. La odinofagia y la disfagia es común en todos los procesos virales. Han tenido COVID, ¿no ve? ¿Qué es lo que más les dolía? La garganta.
y el oído, punzadas, parece con agujas. Lo mismo es la influenza, lo mismo algunos otros virus. Entonces, si parto del principio de decir, todo paciente febril que viene es viral hasta que no me prueben lo contrario, esa es la forma correcta. Y si sospecho, así en mi mente, tal vez sea bacteriano, hago lo correcto. ¿Qué es lo correcto? Le haré un cultivo de faringe. Y si pienso que es más agresivo, le haré un hemocultivo. En el último congreso que he tenido, el Mundial de Pediatría, digamos que ha habido, de emergencia pediátrica en el Brasil, no hace mucho, me ha ratificado lo que yo venía haciendo y digo, qué bien, uno se siente bien, ¿no? Uno viene haciendo cosas y uno dice, ¿estará bien? ¿Estará mal? ¿Cuál es la recomendación? Todo paciente pediátrico con sospecha de fiebre. Y eso, con fiebre muy alta o sospecha de sepsis. 3 cositas hay que hacer. ¿Sí? Si es simplemente un cuadro febril inicial en primeras 24 horas, fiebre más de 39 grados y sospecho que hay una bacteria, tengo que hacer un hemograma, un PCR y un hemocultivo. Procalcitonina, todo el mundo, procalcitonina, está en boga, así. Ojo, la procalcitonina solo sirve las primeras 24 horas. Después la procalcitonina baja su reactividad rápidamente a las 48, 78. O sea que si le hago procalcitonina a un paciente después de 3 días de fiebre o 4 días, probablemente va a salir negativo y voy a decir, no tiene infección bacteriana. Mentira. Lo contrario, el PCR tarda al principio, pero después de 24 horas comienza a subir y se mantiene por más tiempo. Por tanto, el PCR, la proteína C reactiva, es mucho más sensible en el tiempo. Entonces, prefiero hacer un PCR, un hemocultivo, porque en 72 horas voy a saber si crece algo. Y si creo que hay faringe más, cultivo de faringe. Con eso estoy evitando el 90% del uso de antibióticos. Me sale negativo, no tengo por qué darle. Ahora sí, leucocitosis, PCR alta, ya le tengo un hemocultivo, veré el estado físico del paciente, bueno, le comienzo antibióticos. 3 días después, cultivo está negativo, chao, le quito. ¿Me entienden? Eso es muy importante. Por eso cuando hablamos de uso indiscriminado de antibióticos, realmente estamos mal. Muy mal. Hay una charla que presenté, por ejemplo, hace un tiempo, de un estudio en Latinoamérica, ¿sí? Post-COVID, sobre el uso y los hábitos de los médicos ya en el uso de antibióticos en Latinoamérica. ¿Sí? Es impresionante cómo se ha deteriorado. Ya no se está utilizando la clínica ni el pensamiento, se está tratando laboratorios. Entonces, ¿qué? Panel está de moda, panel respiratorio, sí. Está con hemófilos, tratamiento antibiótico, ¿sí? Hemos dicho, el PCR no significa de qué necesariamente, o sea, protein chain, ¿no? Para no confundir, no significa de que tenga la bacteria infectiva o que me está causando enfermedad, simplemente presencia del germen nada más. Entonces, muy importante, esto es toda una charla de inmunología, como ya he dicho, de infectología, pero que ustedes tienen que ir leyendo, ¿no? Leyendo cada vez más para ser mejores que nosotros, no cometer los mismos errores que nosotros. ¿Alguna otra pregunta? Gracias, que les vaya bien. Gracias.